figura que tienen al frente es el hombre que, arriesgando peligros inmensos, como lo hicieron todos los hombres que les tocó cumplir una etapa de la historia del mundo en este maravilloso continente descubierto por Colón, es don Jerónimo Luis de Cabrera y Toledo el que funda la villa de Valverde, la primera pequeña ciudad que vendría a ser más tarde la ciudad de Ica. Podemos ver la evolución biológica, cómo comienza la vida desde formas completamente microscópicas hasta lo más complejo en estructuras orgánicas. Este reloj, cuando yo entro a la Facultad de Medicina, tiene 2.000 millones de años. Y hoy el reloj tiene 5.000 millones de años. Quiere decir que del momento que la Tierra se fue consolidando para formarse un lugar habitable, todo ese proceso y todo el proceso que vino después, que es la evolución biológica sobre el planeta, duró 2.000 millones de años. Pero ahora han enmendado esa cifra en 5.000 millones de años. Y nuevas investigaciones, porque este fue el aporte que la NASA dio de las rocas traídas de la Luna. Cuando vayamos a un planeta más lejos del sistema solar, porque este sistema solar no tiene los 9 planetas que nos hablan, sino 14. Cuando vengamos con rocas del 14, ya sabremos que esta Tierra de repente ha doblado o triplicado su antigüedad. Pero quiero que vean ahí que hay seres, por ejemplo, que ya no existen. Esto ha tenido mucho tiempo a la gente sumida en un profundo problema. Descender del mono resulta pues un poco doloroso y triste. Preferible era descender de la acción divina de Dios. Esto era maravilloso, ser hijo de Dios. Indudablemente que esta fue la reacción tremenda que tuvo que experimentar Charles Darwin. Aquí vemos cómo la Tierra se inicia con una etapa, la llamada era geológica arcaica, en que se está formando la corteza terrestre. Por supuesto que las fuerzas que actúan aquí son fuerzas descomunales, capaces de modelar este planeta y transformarlo progresivamente en una situación tal que ya permite recibir la vida. Pero ¿qué vida es la que recibe? La más elemental primero, las formas microscópicas. Y aquí estamos viendo cómo los primeros vegetales van surgiendo conjuntamente con los primeros animales, por los diferentes periodos de la era, que en este caso sería la Paleozoica. ¿Y cómo ha sido este fenómeno evolutivo? Que ha seguido paralelamente a la evolución del propio planeta. O sea que la evolución biológica va como uno de los rieles, y el otro riel es la evolución geológica. Esta es la famosa era secundaria o mesozoica. Este animalito que ustedes ven ahí, que se llama dinosaurio, ustedes no se pueden imaginar lo que me ha hecho gozar y lo que me ha hecho sufrir. Cuando descubro que este ancestro filogenético, que lo tenemos de acuerdo a la evolución muchos millones de años atrás, podía haber coexistido en el mismo momento con el hombre, pero viene la era terciaria. Y miren ustedes, en esta era terciaria no hay hombres. Y llegamos finalmente a la era cuaternaria. Este es el planeta en la era cuaternaria. Estos son los animales contemporáneos, los que creen que fueron contemporáneos con el hombre de Neandertal. Este sería un mamut. El mamut y el Neandertal serían los únicos personajes importantes, este como evolución de la vida animal y este como comienzo del fenómeno cognoscitivo, el hombre de Neandertal. A este le daríamos 200.000 años de acuerdo a lo que se sabe, igual que al mamut. Era pues cazador de este animal, y en los museos del mundo lo vemos. Está este hombre cazando con lanzas rudimentarias, con flechas, por supuesto arriesgando la vida. Es toda una epopeya que se supone vivieron estos hombres. Y quiero hacer con esta exposición un recuerdo muy importante. Florentino Mellino, un sabio paleontólogo argentino, a comienzos de siglo, presenta una tesis basada en sus trabajos de investigación. Había encontrado osamentas humanas e instrumentos líticos trabajados por el hombre, pero los encuentra ¿dónde? En terrenos de la era terciaria, específicamente en estratos miocénicos. Imagínense ustedes lo que significó la figura de Mellino a comienzos del siglo. Decir que el hombre de América
había vivido en nada menos que en el estrato miocénico de la era terciaria. El mundo entero sabía que el hombre había aparecido en el Cuaternario. La Biblia se seguía repitiendo al pie de la letra: el hombre se hizo en el último día de la creación. Todas estas ideas fueron nada menos que el calvario que tuvo que pasar Amellino para poder soportar las diatribas y todo lo que de él se dijo, por atreverse a suponer que el hombre había podido aparecer muy tempranamente. Sus enemigos científicos, Paul Rivet, dice este tremendo argumento: si el hombre de América apareció tan temprano, ¿cómo es posible que los españoles lo encontraran en tan profundo atraso? Esto era simplemente un misterio que debería descifrarse, un tema de investigación, pero en ese momento fue la gran objeción contra Mellino. Nunca se había encontrado en América los monos antropoides, monos sin cola, con aparente posición erguida, serían los ancestros inmediatos del hombre. Y ese mono no había habido jamás, no se había encontrado en América. Entonces, ya vemos que este mito desapareció. Ya tenemos cómo suponer entonces que América es también un continente como cualquier otro. La cuna de la humanidad la han señalado siempre, al comienzo, en el Éufrates y el Tigris, en Asia anterior. Después la pasaron al Asia y después al África, en la medida que se fueron haciendo los descubrimientos. Y ahí están los descubrimientos. Todos estos especímenes humanos son interesantes hombres fósiles. ¿Por qué? Porque son los hombres que están entre el antropoide y el hombre actual. Este hombre, su mujer y su hijo Richard Leakey viven en África. Pasan toda su vida, subvencionados por el gobierno inglés, 35 años de su vida. Ahí Richard Leakey aprende a jugar con los huesos que su padre encontraba. Esos fueron sus juguetes. Hasta que un día el padre encontró esto, que fue la gran ilusión de su vida, el Zycanthropus. Que estas piedras no tenían características de ser prehistóricas, tenían un olor fastidioso, un brillo raro. No me parecen que son antiguas. Más bien creo que las personas que dicen haberlas encontrado, las han hecho. Como era profesor de la Universidad de Berkeley, California, inmediatamente funcionaron las bisagras hacia el intelecto extranjero y se agacharon y dijeron: Roe lo ha dicho, son falsas. Pues bien, don Jaime Pérez del Solar tenía una gran colección, pero apenadísimo porque resultó que su colección era falsa. Santiago Agurto Calvo, el rector de la Universidad de Ingeniería, apenadísimo porque su colección resultó falsa. Don César de Almeida, un médico que tuvimos, el director del Hospital Regional, del Hospital Obrero de Ica, en esa época se llamaba así, también su colección resultó falsificada, hecha por campesinos. El doctor Sotil tenía otra colección, colega mío. Es decir, había un sinnúmero de colecciones, y el único que no tenía colección era el doctor Cabrera, que solo tenía esta piedra que se le había regalado su amigo. Pero tan pronto me enteré de lo que me dijeron y de la forma como este científico norteamericano había enjuiciado el hallazgo de una pieza lítica basado en los caracteres organolépticos de una pieza, esto es inaceptable. Y le dije: Félix, ¿quién tendrá estas piedras? Me dice: mi hermano Julio tiene también una colección. Y ese mismo día me llevó de su hermano, y 350 piezas adquirí ese día. Yo la única fortuna que he tenido es haber nacido en este suelo privilegiado y en un hogar que me dio las características que tengo yo. Gracias a ellos y gracias a Ica estoy frente a ustedes enseñando las cosas que pude aprender porque se las debo a ellos, que hicieron de mí el hombre que soy.
Se decía en esa época que en las piedras grabadas era curioso, un argumento de peso contundente era, jamás se han encontrado piezas similares. Y aquí estoy enseñando miles de piedras grabadas como la que están ustedes viendo al frente. Esta es de Ica y estas son de un lugar del Tíbet. Pertenece a una de las culturas más viejas, indostánicas. El lenguaje es sánscrito y lo que dice ahí es una historia remota de la humanidad anterior. Una humanidad que se confunde con la mitología, que se confunde con los misterios. Pero lo cierto es que en piedras similares se está escrita esa historia. Aquí estoy con dos personas muy importantes para mí. Joseph Blumrich, ingeniero de la NASA, el hombre que hace el Saturno 5 y el Skylab, el que recibe 2 veces la medalla del Congreso por los servicios especiales en esta ciencia moderna, la mecánica espacial. Él viene a Ica acompañado de Erich von Däniken, el escritor más leído del mundo, el hombre que nos ha registrado como en un gran catastro todos los complejos culturales o misteriosos o testimonios necesarios de volverlos a ver con otros ojos. Ese es Erich von Däniken. Joseph Blumrich me dice, doctor Cabrera, ¿se opondría usted a que yo examine pieza por pieza su colección? Lo mismo que Erich von Däniken, con el mayor gusto, háganlo. Y cuando terminan, que fueron unos días, me dice, doctor Cabrera, ¿nos podría dar usted piedras para llevarnos al laboratorio de la NASA? Y le digo, escójanlas. Ustedes escójanlas, no yo. ¿Y qué escogieron? Lo imposible de aceptar como verdad. O sea, un dinosaurio que se llevaron varios, estegosaurio, tiranosaurio, iguanodonte, se llevaron al laboratorio de la NASA. Y a la vez, escenas de trasplante de riñón, trasplante de corazón, cosas pues inaceptables porque se supone que estas piedras correspondían al más remoto pasado. Tiempo después recibo la comunicación de Joseph Blumrich, en el que dice que ha encontrado en los grabados microorganismos fosilizados, lo que revela que las piedras fueron grabadas hace muchísimos millones de años. Ahora, no existe un método que pueda cuantificar la película de oxidación que se produce con el paso del tiempo. No hay técnica todavía. Solo se puede decir esto es muy antiguo o esto es reciente. Pero los exámenes hechos en el Perú, en el laboratorio de Mauricio Kochel, en la Universidad de Ingeniería, en la Universidad de Bonn, en Alemania, todos estos análisis arrojaron el mismo informe. Son cantos rodados provenientes de flujos volcánicos de la era mesozoica. Aquí ven ustedes las piedras, las fui colocando como si fueran libros. Porque los temas que se dan son en realidad ideografías, están escritos en un lenguaje ideográfico y a la vez jeroglífico. Tienen la misma ubicación como si fueran estantes de una biblioteca. Pero la característica es que es de libro de piedra. Descubrí pues que estos dibujos eran un sistema ideográfico, jeroglífico de escritura y que se podía leer. Al ordenarlo, comprendí que había un mensaje profundo en esta piedra. No era una biblioteca para que los hombres de esa época la leyeran estos libros. No, era una biblioteca especialísima. Fue hecha para que la leyeran los hombres que iban a ver en el futuro. ¿Por qué? Porque aquí en estos libros de piedra está la historia de esa humanidad que nos precedió. Se equivocó en el camino, se orientó hacia el bienestar material, rompió el equilibrio del ecosistema planetario y terminó produciéndose un gran cataclismo que acabó prácticamente con todo ese esplendor. Esta es una piedra que tuve que obsequiársela a la reina de España, Sofía de Grecia, una mujer que desde que nació viendo la bondad, la belleza, la verdad, el conocimiento, las artes, las letras,
todas las bellezas cognoscitivas del ser humano, tuvo que renunciar a venir a conocer estas piedras. Y hoy esta piedra está en el Palacio de la Zarzuela. Este es un libro de piedra, quizás el más importante, porque aquí están ustedes viendo una imagen del universo, observada por 3 astrónomos. Si nos detenemos en cada uno de los elementos, encontraríamos. Esto, por ejemplo, es la nebulosa Cabeza de Caballo. Esto es un eclipse anular de Sol. Esto es Venus, esto es Júpiter. Y los signos periféricos son las constelaciones del zodiaco. Podríamos seguir describiendo. Lo importante es que aquí está una imagen condensada de lo que es el universo visible, lo que me queda a mí alrededor de mi vista, estando yo en el sistema solar. Este es un hemisferio terrestre, el que nos corresponde a nosotros. América del Norte, América del Sur, separados. Esto lo dice la teoría de Wegener. Hasta la era secundaria, la América estuvo dividida en 2 bloques. Esto explica por qué los búfalos de Norteamérica no están en América del Sur y por qué las llamas de Sudamérica no están en Norteamérica. No había cómo pasar, había un puente pues de agua, imposible de burlar. El continente que está a la izquierda sería el continente que está en el Pacífico, el gran continente Mu, cuyos testigos hoy son la isla de Pascua y las islas del Océano Pacífico, mientras que acá sería la Atlántida que nos habla Platón. Esa Atlántida que de ellos solamente queda las Islas Azores, mientras que acá nos quedan las islas del Pacífico. Aquí tenemos el hemisferio que hoy es Europa, pero curioso, está el África del Sur, está faltando la parte norte del África y Europa, y aquí está faltando Asia. ¿Qué son? África del Sur, Asia Anterior, unida a Australia y Lemuria. Actualmente Lemuria es India. Este puente entre Asia Anterior y Australia se rompe, se transforma en el archipiélago de la Malasia y en las islas del Océano Índico. Y también Madagascar. Por eso Madagascar se parece a Australia y no a África. Aquí encima del África del Sur vendría a colocarse la Atlántida para ser la parte norte y Europa. Y Asia, que sería el continente Mu, chocaría con Atlántida en un lugar que son los Montes Urales. Aquí estamos viendo un hombre que está iniciando un sistema hidrográfico que nos permite entender que la única manera de liberarse de los dinosaurios era rompiendo el ciclo biológico, o sea, destruir los huevos, matar las larvas o matar las crías o los animales ya grandes. Lo importante es que acaban de ver ustedes el ciclo biológico de un animal extinguido hace 70 millones de años. Este ciclo se llama la metamorfosis, semejante a la metamorfosis de la rana o de los sapos. Esto permite decir que el hombre lo observó, coexistió con ellos. Por eso nos dejó el testimonio de su ciclo biológico. Forma facilísima de poderlo eliminar. Pero ¿quién se podía atrever a decir que el hombre había sido cazador de dinosaurios? Solamente había que estar completamente aturdido. Esta es una mosca prehistórica, le falta un par de patas, es que las prehistóricas no son iguales a las moscas actuales. Este es un agnato, un pez primitivo que podríamos más bien ubicarlo entre un trilobite y los placodermos, que son los primeros peces. Se llama agnato. Es un animal que vivió en la era primaria, en el período devónico, y extinguido hace 400 millones de años. Este es un murciélago gigante, un megaquiróptero. En Australia queda un murciélago con cola, pero no es gigante. Este podía levantarse un hombre. Esta piedra es sumamente importante. Se trata de una mujer encinta que le están extrayendo la sangre de su brazo derecho. Es una mujer encinta porque sus senos son enormes y sus pezones turgentes, pero le están sacando la sangre para pasársela a una persona que tiene enfermo el corazón. Ustedes ven, la está recibiendo, pero no está recibiendo los glóbulos, no está recibiendo todo el plasma, sino, como han puesto aquí, unas rayitas que vienen a ser la explicación de que una parte insignificante de ese plasma contiene una sustancia especial
que permite que la mujer embarazada no aborte, no rechace su feto. ¿Y por qué lo tendría que rechazar? Lo tendría que rechazar porque el feto solamente es igual a la madre en el 50% de genes, los genes de ella. Los genes del padre son extraños. De acuerdo al sistema inmunológico, actuaría rechazando genes extraños. El comienzo de la operación del trasplante, van a cortar el abdomen y parte del tórax para extraer este corazón. Aquí está el cirujano prácticamente y en sus manos tiene al órgano, a este órgano que da la vida y mantiene la vida del hombre. El corazón está afuera, este sistema le permite mantenerlo con irrigación. Volvemos a ver a la mujer embarazada, que con 2 cánulas le está dando sangre al órgano. ¿Pero qué órgano? Al corazón del donante, el que va a ser puesto en lugar del corazón enfermo. Y aquí lo vemos ya en el tórax. Y lo que está recibiendo por la boca el paciente, miren ustedes, vuelve a ser rayitas. ¿Qué son? La hormona que se necesita ya de por vida para que esta persona retenga su corazón. Aquí ya estamos viendo cómo con un estetoscopio monoauricular se está comprobando que el corazón está latiendo. Lo que quiere decir que la operación ha sido un éxito. Hemisferios cerebrales, cosa que todavía nadie, ningún cirujano del mundo, lo ha tratado de intentar en seres humanos. Y piensen ustedes, ¿por qué es difícil hacer un trasplante de lo que llamamos comúnmente cerebros? Pero en este momento la operación ha terminado y el paciente se ha despertado, está lúcido, consciente, la operación ya se realizó. Vamos a ver aquí una escena que representa el corte que van a hacer sobre una mama. Se trata de una mujer que tiene un carcinoma de mama. Aquí están extrayendo el tumor del seno. ¿Qué sustancia es esta? Esta es un ciclopentano peridrofenanteno, otro esteroide. Esteroide que va a tener la misión de destruir el tumor canceroso. Una mujer dando a luz un niño, un obstetra recibiendo al niño por la cabeza. Nace el niño y después sale la placenta, con una facilidad asombrosa. Eso lo hizo la hormona esteroide, que la produce la glándula suprarrenal del feto. Aquí tienen ustedes nada menos que el descubrimiento que hiciera Julio César Tello, médico cirujano, el 25 de julio. Por eso escogí este día, padre de la arqueología nacional, no arqueólogo, médico. Esta es la famosa Paracas Caverna. Si ustedes ven esta famosa copa de champán invertida, esto que ven ustedes arriba es un picado común y corriente, pero esto salía hasta arriba. Piensen ustedes, sería muy fácil explicar la parte de arriba y la de acá. Se cava esto hasta con la mano, se colocan estas piedras también con la mano, pero este túnel hecho en roca granítica y esta sala que tiene algunos metros, 8 y 10 metros, sala excavada en granito, solo se puede hacer con los jackhammer, las perforadoras actuales, y la dinamita. Los paracas pudieron hacer este tipo de cavidades interiores en los cerros. Si lo hicieron, tuvieron una tecnología avanzadísima como la que tiene el siglo XX. Yo pienso que aquí estuvo todo un sistema de elementos cognoscitivos dejados por los hombres de aquella otra humanidad, perfectamente ordenados. Fue encontrado por los hombres prehistóricos recientes, los cavernas, los paracas, y ellos sacaron esos mantos, usaron todos estos elementos, estos testimonios prehistóricos. Si ustedes miran las figuras, son aves. Si ustedes se detienen, las computadoras hacen estas figuras electrónicas. Pero ¿cómo vamos a pensar que esto es un dibujo que representa un trabajo electromagnético producido por un programa de la computadora? Nos resulta imposible aceptarlo. Y aquí está otro sistema,
Otro sistema en que se están haciendo las aves. Miren ustedes las diferentes figuras del hombre. Esto es tan matemático que es un dibujo de programación con computadora. Pero ¿qué se está programando aquí? Si miráramos las caras de estos hombres, están en realidad haciéndonos ver que las diferentes manifestaciones humanas se están en realidad intentando introducirlas en alguna medida dentro del órgano rector de la vida del hombre. Fíjense ustedes, estos no son dibujos que en realidad signifique inspiración del pintor, no, estos son dibujos tecnológicos. Si nos detenemos en cada una de estas figuras, vamos a encontrar que van a aparecer ahí las claves genéticas, las que están haciendo caras distintas, están haciendo los diferentes caracteres que ha de tener la figura del ser que pretenden hacer, que no va a ser otra cosa que el ser humano y las razas humanas. Aquí lo vemos ya más complicado y más detallado. Son diferentes momentos de ese proceso de ingeniería genética desarrolladísima. Si ustedes ven al hombre, podríamos estudiarlo en dos partes. Aquí están viendo ustedes los espermatozoides, las modificaciones que sufre el elemento masculino. Y aquí estamos viendo los óvulos. Estos son los sistemas genéticos, los cromómeros, que solamente se pueden visualizar con potentísimos microscopios, quizás superiores a los nuestros. Todo esto está apareciendo en un manto de Paracas. ¿Sí me van a permitir que explique lo que significa este manto? Quiero que observen, se trata de la figura de un antropoide. La mano no tiene más que 4 dedos. Quitan la mano, un dedo a la mano, le quitan la cola y le quitan la tercera falange del dedo gordo del pie. ¿Para qué quitan 3 órganos tan útiles? Justamente para hacer a ese antropoide inútil. No puede agarrar bien, camine mal, pierda la cola, no se suba a los árboles. Un código genético que lleve el conocimiento humano. Pero ¿cómo pueden hacer esto? ¿Cómo? Tienen que conocer las células encargadas de la reproducción. ¿Y cuáles serían? Es la espermatogonia y está en el testículo. Y esta de acá, la ovogonia, y está en el ovario. Esto se llama espermatogonia, espermatocito de primer orden, de segundo orden, espermátide, pene, espermatozoides. Esto es ovogonia, ovocito de primer orden, ovocito de segundo orden, óvulo, vagina. El símbolo del coito, pene y vagina, quiere decir que el espermatozoide ingresará al cuerpo de la mujer para producir el huevo o cigota. Ahí vemos los colores negro y amarillo. Negro del espermatozoide y amarillo del óvulo. Ese conjunto es el código que llevará el conocimiento humano. Miren ustedes, amarillo y azul. Ingresa a un solo lado, no a los 2 lados. Quiere decir que en un hemisferio estará el hombre, en el otro hemisferio seguirá siendo el animal. Aquí estamos viendo el uréter, la pelvis renal, el riñón y la glándula suprarrenal enorme. Los médicos saben perfectamente que el único animal que teniendo sistema nervioso bilobulado, porque tiene 2 hemisferios cerebrales, con funciones distintas, es el hombre. Este es el candelabro. Si ustedes lo ven y conocieran las leyendas que hay sobre él, dicen que es una señal de los piratas para no encallar. Multitud de versiones se dan, pero yo les puedo decir que esta versión tiene sus grandes explicaciones en los misterios, en los conocimientos ocultos, los llamados esotéricos. En buena cuenta, es la representación del conocimiento verdadero, para dejarnos el símbolo de lo que es la glándula pineal, que permite llegar al conocimiento verdadero, la que permite transmutar el cuerpo orgánico a cuerpo energético. Este es el símbolo que nos dejaron para que llegado un momento lo identificáramos y supiéramos que en las entrañas de ese cerro colorado estaban nada menos que los mantos que acabo de enseñarles. Estaba ese tesoro cognoscitivo y estoy seguro que sigue estándolo. Y ojalá me alcance los años que tenga de vida por delante para que alguna vez se me conceda la oportunidad
de seguir buscando los rastros antiguos del hombre que vivió primero que todos nosotros en una etapa casi increíble de un pasado remotísimo. Testimonio de un pasado que no se puede uno imaginar cómo pudo llegar hasta nosotros, soportando la fuerza dantesca de un cataclismo que fue universal, que dejó un Machu Picchu en el Perú, que deja cabezas de 3 metros en Yucatán, México, que deja las estatuas de la isla de Pascua, que deja todos los testimonios que invitan a la reflexión, que no son misterios para que sigan siendo misterios, no, son misterios que deben estimular la mente del hombre para encontrarle explicación racional. Y la mejor de todas, ¿saben ustedes cuál es? Conservarlos, porque si no somos capaces nosotros, yo estoy seguro que los hijos de nosotros resolverán los problemas que ustedes y yo hasta ahora no hemos podido hacerlo. Y yo quisiera tener en los iqueños a mis futuros continuadores de esta obra, que sean mis hijos y los hijos que no son mis hijos. Yo quisiera que todos ellos comprendan que Ica no solo es el lugar donde nació la patria, Ica es el lugar que nos va a permitir entender quiénes somos, qué es esta humanidad, qué hacemos en este planeta, cuánto más tenemos que estar todavía aquí. Estoy seguro que llegará el día que todas estas preguntas y más serán respondidas, porque Ica tiene un tesoro cognoscitivo. Gracias.